Recording in progress. No le escuchamos, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Samuel. En esta preciosa noche, hermanos, se nos corresponde aprender un poco más de nuestras lecciones que hemos estado aprendiendo. Estamos en Éxodo capítulo 12 y ahora pues nos corresponde otra sección más del versículo 37, hermanos, hasta el último versículo, 37 al 51. Por favor, hermanos, vamos a darle lectura a esta porción bíblica. Para los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a buscar en Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer, hermanos, estos versículos que nos van a ayudar. Para los que tienen sus Biblias, Éxodo, capítulo 12, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Hermanos, si nosotros vamos a ver estas secciones que tenemos acá a la luz de la palabra del Señor, podemos nosotros ver estos versículos que van a desarrollarse en todo el capítulo hasta llegar al versículo 51. Vamos a encontrar algunas escenas que nos van a ayudar para poder ampliar nuestras lecciones, y quedamos la última lección, mis hermanos, en que la palabra de Dios es la que siempre permanece. Nada puede sacar el hombre en disputa con Dios, y que tristemente la peor vergüenza que puede tener un hombre es que a veces no entiende el ser humano que someterse a Dios tarde o temprano es la mayor bendición que puede experimentar el hombre, pero el no hacerlo, tristemente, la vergüenza del hombre sale a luz, porque de todos modos Dios es el que gana la batalla. Tenemos que aprender de que nada sacamos con disputar con Dios, o que nada ganamos cuando nos tardamos en someternos a la voluntad de Dios. El terror de los egipcios consiguió el favor y la rápida partida de Israel, de acuerdo a los planes de Dios, que Dios sabe utilizar perfectamente lo bueno y lo malo para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos.
Así pues, el Señor cuidó que les fueran pagados los salarios durante tantos años que estuvieron de esclavos de los egipcios, y la misma gente les proveyó de oro, de plata, de ganado para el viaje, lo necesario para irse. Y viendo esta última escena que estudiamos hace 8 días, hoy nos corresponde ver esta otra escena que nos va a ayudar, versículo 37 al 42, nos ayuda a comprender que tenemos acá otras escenas en que salen ellos, mueren los primogénitos de los egipcios, salen de Egipto, pero hay algo que acá tenemos que detenernos para aprender de la palabra de Dios. Los hijos de Israel se pusieron en marcha sin tardanza de acuerdo a la orden de Dios, en el tiempo de Dios. Podemos ver acá una escena que una multitud de toda clase de gente fue con ellos. Y si nos detenemos acá, hermanos, en el contexto de esta multitud de gente que fue con ellos, podemos comprender de que quizás algunos de esta multitud estuvieron dispuestos a dejar su patria, o sea, a dejar Egipto por causa de sus tierras desoladas con tanta peste, por las plagas. Pero quizás dentro de esta multitud de gente que siguió al pueblo de Israel, otros lo hicieron por curiosidad, a ver qué pasa en el camino. Y unos pocos lo hicieron por amor a ellos, por la fe de ellos, por amor a lo que ahora ellos estaban conociendo como la nueva religión del pueblo de Israel, que no habían asimilado a profundidad, pero con todo lo que estaba sucediendo y estaban viendo ellos en su propio territorio. Es posible que muchos hayan partido con el pueblo de Israel por muchas razones. Podemos nosotros entender, mis hermanos, de que incluso dentro del pueblo israelita, los de sangre judía, los de sangre de Abraham, hubo más de algunas familias que en realidad no eran auténticamente israelitas, porque un auténtico israelita no es tanto porque su padre es Abraham, porque es de la sangre de Abraham, sino porque en realidad es un hombre de fe como la fe de Abraham. En el camino, en la trayectoria, sale a luz que más de algunas familias judías pues no eran de fe. Podemos nosotros ver esto en la trayectoria del pueblo de Israel, de igual manera como la multitud de egipcios que partieron con los judíos, donde podemos notar que hay ciertas personas que en realidad amaron al pueblo de Dios, entendieron la fe del pueblo, pero otros por curiosidad y otros por otras razones, y que tristemente dentro del mismo pueblo de Israel algunos partieron hacia Canaán, pero sin la fe de Abraham. Esto sale a luz durante el peregrinaje, en todo lo que sucede en el camino, pero podemos nosotros entender, mis hermanos, que de la misma manera, dentro de la iglesia primitiva, dentro de la iglesia del primer siglo, hubieron algunos que no eran auténticos de la fe de Abraham. Podemos ver que cuando nosotros examinamos las iglesias en el libro de Apocalipsis, también sale a luz que hay algunos que no eran auténticos, no eran de la fe de Abraham. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que contemporáneamente hay algunos que solo han tomado el evangelio como una religión, solo han tomado el cascarón del evangelio, pero en realidad no han nacido de nuevo. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la salida que tuvo el pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán nos ayuda a comprender de que hay falsas conversiones, falsas decisiones,
falsas emociones, falsos sentimientos, hombres que tristemente no entienden el evangelio, no han nacido de nuevo, son simpatizantes, les gusta, les atrae el evangelio, pero en realidad no han nacido de nuevo. Cuando nosotros vemos esto a la luz del pueblo del Señor, ¿qué sucedió desde Canaán, retrocediendo a Egipto y de Egipto hacia Canaán? Pasaron muchas cosas donde Dios tuvo que sacar a luz con los que no eran auténticamente hijos de Abraham, no eran de la fe auténtica de Abraham. Cuando nosotros vemos en la iglesia primitiva que también Dios saca a luz los falsos, sean pastores, sean líderes, sean como ovejas, Dios saca a luz la falsedad de ciertos cristianos que no han nacido de nuevo. De manera contemporánea es lo mismo que está sucediendo en lo que se conoce como el mundo cristiano evangélico. Hay muchos que no han nacido de nuevo, muchos que no han entendido de fondo qué es el evangelio. Y entonces, mientras que no han nacido de nuevo, pueden estar 1 año, 10, 15, 20, 30, 40 años en el movimiento evangélico. Pero pronto saldrá a luz de que ellos tienen que sacar a luz lo que hay en sus corazones. Así sucedió acá en el peregrinaje y nos ayuda a nosotros a entender qué sucedió en la iglesia primitiva y qué es lo que sucede en la iglesia contemporánea. Por eso Jesús, en su contexto de muchas enseñanzas, siempre está recalcando estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque si no hay un nacimiento de vida espiritual donde el Espíritu Santo es el que quebranta al hombre de pecado, de justicia y de juicio, y que hay algo diferente que está sucediendo dentro de su vida, está caminando hacia la santidad, se parece más a su Señor Jesucristo, a su Maestro. Cuando nosotros vemos, hermanos, que esto es lo que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en relación al hombre de fe, tal y como dice la Biblia, que los frutos del Espíritu Santo es paz, amor, mansedumbre, templanza, benignidad, contra tales cosas no hay ley. Cuando vemos que esto es la obra del Espíritu Santo en el corazón interno de los cristianos, tristemente, hermanos, hay cristianos en apariencia que están convertidos, pero en realidad no están convertidos. Lejos de sentir esta realidad en lo más profundo de su alma, en lo más profundo de su ser, como obra del Espíritu Santo, se dan cuenta que solo tienen un vacío y no lo viven. Porque aunque lo confiesen con la boca, pero internamente, si no es obra del Espíritu Santo, si no es el Espíritu Santo quien está obrando, hermanos, es posible que este candidato o supuesto cristiano sea un falso y que tarde o temprano va a sacar a luz que nunca ha nacido de nuevo. Entonces, esta escena nos ayuda a entender esto, lo que sucedió acá desde Canaán, nos ayuda a retroceder un poco a Egipto, y de Egipto en su salida para Canaán, Dios saca a luz este tipo de gente que salió de Egipto. Tanto judíos como egipcios que fueron simpatizantes del pueblo de Israel. Pronto saldrá a luz que en realidad no hay algo sobrenatural en ellos en relación a su fe. Siguen como paganos. No han experimentado qué es nacer de nuevo. Hermanos, podemos nosotros comprender y nos ayuda a pensar lo que está en Gálatas en su capítulo 13, versículo 17. Podemos nosotros notar que tanto tiempo había estado sin cumplirse la promesa, establecerlos en su tierra, tanto tiempo que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y que de alguna manera muchos hasta ya habían olvidado la promesa de Dios, pero los que eran
de fe estaban esperando el momento oportuno para que Dios obrara, para que Dios los rescatara, para que Dios los salvara. Aunque la promesa de Dios es tardado muchas veces, tenemos que entender que Dios siempre cumple. Y esto nos ayuda a comprender que nuestras oraciones, cuando somos hombres de fe, posiblemente hay algo que le hemos pedido de hace 10, 15, 3, 20 años y posiblemente hasta ya se nos olvidó, pero en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, toda oración que glorifica su nombre, todo propósito, toda petición que llega hacia su trono, en su debido momento Dios va a obrar para que nosotros nos acordemos que aunque Dios tarda en su promesa, como lo que está pasando acá, más de 400 años esperar lo que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora es una realidad en la vida del pueblo de Israel. Hermanos, tenemos que tener cuidado en asegurar que ya Dios no cumplió lo que prometió si nosotros no entendemos que Él, sus planes son perfectos. Él es soberano y Él maneja la historia y maneja nuestras vidas para parecernos más a Cristo, para identificarnos con Cristo, ser sólidos, ser maduros, para poder ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, podemos ver esto, mis hermanos, lo que estaba pasando acá, que la promesa de Dios se cumple, y aunque tardó más de 400 años en su debido tiempo, en el tiempo oportuno, sucedió. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que esta es noche del Señor. Lo que estaba sucediendo acá, la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán, es la noche del Señor. Una noche notable, digna de celebrarse en todas las generaciones, de manera perpetua. ¿Y por qué, mis hermanos, que esta es una de las noches del Señor? Para celebrarse eternamente, hermanos, porque podemos ver acá lo que es la redención, la salvación, la justificación. Podemos ver acá en el fondo lo que es la doctrina de la gracia, las grandes cosas que Dios hace por su pueblo al sacarlo de Egipto. Mis hermanos, no son una maravilla solo para unos cuantos días, meses o años, sino son maravillas para la eternidad, para que su pueblo testifique todos los días de su vida, para que el hombre de fe testifique todos los días de su vida, para dar gloria y honra al Señor por lo que acá estaban aprendiendo los judíos. Hermanos, podemos nosotros ver para comprender cómo recordar en todas las épocas este milagro sobrenatural, más que pestes, más que cualquier sanidad, son milagros de redención, de perdón de pecados, de derramamiento de sangre, de muerte de estos animalitos, tipificando a Cristo, representando a Cristo para el futuro como profecía. Especialmente, hermanos, tenemos que darle gloria y honra del Señor porque la obra de nuestra redención por Cristo se estaba anunciando desde la antigüedad de la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia Canaán, para que nosotros podamos comprender que Israel, Dios lo estaba preparando desde cientos de años antes que apareciera el Mesías, para que ellos pudieran entender estas grandes verdades bíblicas. Lastimosamente, el pueblo de Israel, tal y como dice la Biblia, cuando vino Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Solo había un remanente que estaba como auténtico descendientes legítimos de la fe de Abraham cuando apareció el Mesías. Aquellos quienes le recibieron, aquellos quienes se arrepintieron de sus pecados, aquellos quienes pusieron su fe en Jesucristo.
Pero este mensaje estaba desde cientos de años, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, para enseñarnos a nosotros y recordar incluso a los judíos que Dios, desde antes de tiempo en que apareciera Cristo, ya estaba predicando el evangelio cristológico. La primera noche de la Pascua fue una noche del Señor, digna de ser observada. Pero podemos nosotros meditar como iglesia que la noche última de la Pascua en Cristo tenemos que recordar de que Él fue traicionado y en que terminó a la primera Pascua. Mis hermanos, tenemos que entender que con las demás ceremonias judías que estaban en conexión con lo que iba a pasar con Cristo, fue una noche del Señor que debe ser celebrada mucho más. Podemos nosotros comprender acá en el fondo que en dicha ocasión fue quebrantado y quitado de nuestro cuello un yugo más pesado que el yugo de Egipto, y se nos puso por delante una tierra mucho mejor que la de Canaán. Tenemos que entender que fue una redención perfecta, digna de celebrarse, no solo de Egipto hacia Canaán, sino celebrarlo desde Canaán en su cumplimiento hacia el cielo por toda la eternidad, porque Cristo sí lo cumplió de manera perfecta y eterna. Y hermanos, cuando nosotros vemos todas estas lecciones que hay acá, podemos nosotros ver cómo Dios ha venido enseñando al pueblo de Israel desde la antigüedad, cómo Dios ha estado obrando desde la antigüedad antes que viniera el Mesías, cómo nosotros podemos comprender a qué vino Jesús al mundo de acuerdo a lo que estaba escrito de él, de acuerdo a cómo estaba profetizado de él, de acuerdo a cómo los 39 libros estaban hablando para prepararse del Mesías, para entender a qué vino Jesús al mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cristo es esta oveja tan perfecta, sin mancha, este animalito perfecto y sin mancha que cumplió todos los deseos de Dios en su manera perfecta. Lo observaron, lo juzgaron, y en cada proceso que él llevó salió limpio. De la boca de los mismos paganos no hallaron maldad en la vida de Jesús para crucificarlo, y sin embargo lo hicieron. Pero es para entender lo que acá había sucedido en Egipto, para que nosotros comprendamos a qué venía Jesús en el momento de nacer en su tiempo hace más de 2000 años. Entonces es una fiesta para celebrarlo eternamente. Podemos ver ahora los versículos 43 al 51, mis hermanos, para ir ya finalizando el capítulo 12 en las diferentes lecciones que hemos estado viendo en relación a este capítulo. Y podemos notar que en los tiempos venideros toda la congregación de Israel debía guardar la Pascua. Esta fue la orden de Dios hacia Moisés, de Moisés hacia el pueblo. Todas las generaciones, toda la congregación, todo el ciudadano judío debía guardar la Pascua, recordando lo que les pasó en Egipto. Y no cabe duda que la lección estaba de fondo para ir preparando a los hombres de fe para comprender a qué vino Jesús en su momento de nacer, vivir, desarrollar su ministerio, morir, ser crucificado, pero también resucitar, para que nosotros entendamos las lecciones que hay acá de fondo. Todos los que participan de las misericordias de Dios deben unirse en alabanza de gratitud por ellas por toda la eternidad. Por eso es de que la adoración es una forma de vida, para que nosotros entendamos que es en todo momento, es por toda la eternidad.
Cuando estamos solos, adoramos a Dios. Cuando estamos en familia, adoramos a Dios. Cuando estamos en el trabajo, adoramos a Dios. Cuando estamos con los amigos, adoramos a Dios. Cuando estamos con nuestros hermanos en la fe, en comunión, seguimos adorando a Dios. Cuando muramos o partamos sobre esta tierra, seguimos adorando al Señor. Y cuando el Señor regrese por su iglesia, seguimos adorando al Señor, tal y como está escrito en el libro de Apocalipsis. Todos los que están a la diestra del Cordero, lo que le hacen es adorarle, alabarle, darle gloria y honra, así como lo describe el libro de Apocalipsis. Mis hermanos, la Pascua del Nuevo Testamento nos ayuda a comprender la cena del Señor, lo que está en el fondo sobre la muerte de Jesús y su resurrección, que está en conexión con la cena del Señor, para conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros, porque por nuestra culpa Él derramó su sangre. Y esto no debe de ser descuidado por nadie ni por ninguna congregación, porque aunque es simbólico, nos conecta con la realidad, con la verdad perfecta que sucedió en la historia del mundo, para comprender la naturaleza de la iglesia. Los extranjeros, si eran circuncidados de acuerdo a lo que estaba pasando con los judíos, si eran circuncidados, podían comer de la Pascua. ¿Saben en qué nos ayuda a entender esto, hermanos? La orden que Dios da al pueblo, la orden que Dios da a Moisés al pueblo, que podían participar los extranjeros, pero la condición era circuncidarse, para llevarnos a otra lección, que en el futuro los gentiles iban a ser circuncidados del corazón, para comprender, mis hermanos, que hay una indicación temprana a favor de los gentiles, y esto nos ayuda a entender, para poder nosotros hacerle recordar al pueblo judío que los judíos tienen que entender que lo que les daba derecho a su privilegio en ser hijos del Dios Altísimo era el ser una nación favorecida por Dios. Era por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, no por su descendencia de sangre de Abraham. Para comprender, mis hermanos, que los auténticos hijos de Abraham no son los de sangre, sino los de fe. Cristo, nuestra Pascua, nos ayuda a nosotros a comprender esta realidad. Fue sacrificado por nosotros, y nosotros podemos aprender esto en Corintios capítulo 5 y versículo 7. Su sangre es el único rescate por nuestras almas, por nuestros pecados. Tal y como dice la Biblia, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y mis hermanos, por fe en Él y el arrepentimiento, podemos nosotros comprender de que hemos sido refugiados, y hemos refugiado nuestras almas de la merecida venganza de la justicia divina, para comprender que poniéndolas bajo la protección de su sangre expiatoria, de la sangre de Cristo, la muerte ya no nos alcanza, así como pasó a los judíos cuando ellos pintaron con sangre las puertas, de acuerdo a lo que sucedió aquella noche en que pasó la experiencia de la muerte de los primogénitos de los egipcios, pero no fue tocado ningún primogénito de los judíos. La sangre los protegió. Solo nos ayuda a comprender que solo la sangre de Cristo nos protege auténticamente, perfectamente de condenación. Para comprender, mis hermanos, que descansando constantemente en Él por la fe y el arrepentimiento, podemos profesar nuestra fe en el Redentor y nuestras responsabilidades para con Él, para adorarle por toda la eternidad.
de modo que todos los que pasan por nuestro lado sepan a quién le pertenecemos, a quién le servimos, a quién le adoramos. Mis hermanos, ¿estamos preparados para su servicio, sabiendo que Dios nos sacó de Egipto para Canaán? Dios nos sacó de las tinieblas con el derramamiento precioso de la sangre de su Hijo, de esta Canaán espiritual, para llevarnos, hermanos, a la Canaán celestial. Nosotros estamos dispuestos para poder sufrir, mis hermanos, sabiendo que claramente la Escritura dice: el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Podemos nosotros comprender que estas son preguntas de enorme importancia para el alma auténtico regenerado, para el hombre de fe, para que el Señor dirija nuestras conciencias para contestarlas con honestidad, si en realidad hay una regeneración, si en realidad ha nacido de nuevo, si en realidad está el hombre consciente que la obra y el poder del Espíritu Santo está obrando en él, porque es la única manera de poder darle gloria, honra, alabanza, adoración al Señor, porque hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo. Nos correspondía la ira de Dios, pero Dios lo cargó sobre su Hijo para alcanzarnos a nosotros en su gracia, que ni aun siendo gentiles tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento todos los hombres fueron justificados, salvados solo por la fe, tal y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando entendamos esa realidad, fe en Cristo, confesión de pecados, arrepentimiento, y la obra del Espíritu Santo va a estar manifestándose en nosotros de manera sobrenatural, y aunque sabemos que no somos perfectos, pero se nota que somos llamados a la perfección, donde Dios va a estar derramando de sus bendiciones a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, tal y como lo dice la palabra de Dios, que los frutos del Espíritu Santo que hace a que nosotros nos parezcamos a Cristo es paz, amor, mansedumbre, templanza, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, eso es más que un culto religioso. Eso es más que cualquier actividad de cualquier congregación. Eso es una forma de vida que Dios está produciendo en la vida del hombre de fe, para que comprendamos cómo está obrando Dios en nuestra vida, si en realidad somos regenerados o no somos regenerados. Pero todo lo que sucedió acá exalta el bendito nombre de nuestro Señor, para que por la eternidad le demos gloria, honra, honor y poder por lo que Dios hizo con su pueblo, sacarlos de Egipto hacia Canaán, para enseñarnos a nosotros lo que hizo Cristo por nosotros, sacarnos del mundo de las tinieblas, perdonar los pecados, llevarnos de esta Canaán espiritual terrenal a la Canaán eterna celestial, para que Él siga siendo glorificado. Si esto es lo que hay acá en el fondo, démosle gloria y honra al Señor por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Qué mensaje tan lindo.